¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio, este rato donde nos dedicamos a reflexionar, a darnos unos minutos para analizar esto que llamamos actualidad, que es un recorte, un pedacito de lo que nos pasa. Este es un año particularmente intenso, lo venimos hablando semana a semana, es un año electoral. Quedan muy poquitas horas para que se defina buena parte de este año electoral, si es que el próximo domingo 25 finalmente hay ganador de la elección presidencial de primera vuelta. Las encuestas indican que esta es una posibilidad cierta, hay un recorte, no queremos violar la veda, pero hay un recorte allí que da a un candidato muy por encima de su perseguidor, pero la ley electoral tiene algunas consideraciones que abren el juego a la especulación respecto a la posibilidad de un balotaje. Ustedes saben, tiene que haber, en principio, el primero sacar por encima de los 40 puntos y después establecer una distancia de 10 puntos si es que el primero no alcanza más de 45 puntos. Con lo cual, esto se habló mucho, se va a hablar mucho, va a haber mucha información respecto a cómo es el sistema de contabilidad electoral. Pero lo cierto es que, insisto, las encuestas están dando que hay un panorama que permanece abierto, pero con algún grado de certeza respecto a quiénes podrían ser los que disputen eventualmente un balotaje. Ahora, todo esto perdón, se agota en noviembre. En definitiva, el nombre lo sabremos como muy tarde en noviembre. El 10 de diciembre hay una certeza sí definitiva, que es que habrá un cambio en la gestión, habrá un cambio de presidente, no estará más Cristina Fernández, que es una de las figuras políticas más importantes que ha habido en la historia de la Argentina, no solamente por su propio mandato, sino por haber sido parte de un proyecto que ya lleva 12 años en el gobierno. Y entonces, ya programa a programa nos venimos preguntando ¿y qué vendrá después? Sobre todo en algunos rubros que no han formado mucho del debate de la campaña, sobre todo la campaña presidencial. Fue una campaña, lo hemos dicho también, muy chata en términos de discusión política, a contramano de la década. La década recuperó intensidad en materia de discusión política, recuperó participación popular para la política. Sin embargo, la campaña no reflejó esto. Candidatos que se cuidaron mucho de no tener traspiés, de no errar, de no decir nada de más que pudiese incomodar a su electorado, al electorado que ya considera cautivo. Y entonces fue una campaña anodina, sin profundizar cuestiones que deben profundizarse, por lo menos en el debate, porque, insisto, va a haber un cambio de persona y quizá lo haya también de paradigma en algunos rubros. El gran tema, el gran vector político del país sigue siendo la economía. Esto no es una novedad, no es una novedad de este año electoral, lo ha sido siempre. La economía va a estar naturalmente en el centro de la escena de la próxima gestión, sobre todo en los primeros meses del futuro mandato. Y para ir estudiando, analizando, pensando, reflexionando respecto a lo que va a venir, convocamos a especialistas, a los que saben, en este caso a Fernanda Vallejos. Fernanda, gracias por este rato. Economista. Estás identificada con el proyecto nacional, digamos, y no lo has ocultado, formás parte de una generación de economistas que han planteado un contradiscurso al discurso hegemónico que ha habido en la economía en los últimos 10, 20, 30 años. Y desde ese lugar, ¿cómo ves el porvenir? ¿Cómo ves la Argentina después del 10 de diciembre? Sí, en principio digo, creo que somos una generación de economistas que hemos, gracias a este proyecto político que se restablece en la Argentina en los últimos 12 años, encontrado el espacio para recuperar las mejores tradiciones económicas de la Argentina que no nacen con esta generación, ¿no? Sino que uno en todo caso lo que hace es retomarlo y nutrirlo en un contexto político que es favorable para una mirada heterodoxa, digamos, no convencional, esa mirada hegemónica a la que vos aludías. A mí me parece que el kirchnerismo a lo largo de estos 12 años ha producido justamente un quiebre de paradigmas muy importante en materia económica, a nivel simbólico, en lo que tiene que ver con la disputa de sentido de lo que es la idea, digamos, de lo económico y cómo se interpreta la economía, un avance importante en materia de democratización, yo diría, del pensamiento económico, en el sentido de que hoy la sociedad tiene muchísimas más herramientas para interpretar los procesos económicos y
y para poder descubrir a aquellos que nos quieren engañar con diagnósticos y prescripciones que por ahí antes pasaban de largo, disfrazados con eufemismos y con tecnicismos, y no nos dábamos cuenta que nos estaban metiendo las manos en el bolsillo. Te interrumpo ahí en el tema de los engaños. Hemos hablado con varios economistas, algunos de ellos, el caso de Alfredo Zayat, que viene gestando literatura en relación al tema de los engaños y a desarmar el discurso económico hegemónico, utilizando esta palabra, ¿no? Engaños o demás. ¿Cuáles son los 2 o 3 que vos creés se erradicaron o están en vías de erradicarse de ese discurso hegemónico tradicional ortodoxo a partir de este proceso que se da en este tiempo? Y uno indudablemente tiene que ver con la discusión de la evolución de los precios. Yo creo que si bien hay una disputa todavía sobre el sentido de cómo se produce el proceso inflacionario en la Argentina, creo que hoy nadie, ningún argentino, ninguno de los 40 millones pondría en duda que más allá, digo, si tomamos una variable fundamental como explicativa del fenómeno o una multiplicidad, digamos, de causas, pero en cualquiera de los casos creo que ninguno de los 40 millones de argentinos pondría en duda el rol de los formadores de precios y la responsabilidad empresaria a la hora de determinar los precios en la economía, cuando antes parecía una verdad revelada, indiscutible, que la responsabilidad era del Estado por la administración del gasto público, del déficit fiscal y en todo caso la monetización de ese déficit. Para traducirlo, digamos, más o menos sería así. La buena parte de los argentinos ya se enteraron que no es solamente, que la inflación no es solamente responsabilidad de la emisión monetaria o del gasto público, de la inversión pública, sino que también hay especulación. Sí, te corregiría. Sí. Algunos argentinos piensan que no solamente en la realidad, por supuesto, la inflación no es responsabilidad del Estado, ni de la emisión monetaria, ni del gasto público. La inflación es responsabilidad del markup, de la tasa de ganancia, que es algo que todavía tenemos un profundo debate por dar, porque todavía es algo que, por supuesto, el poder real se resiste muchísimo. Ahora, a que sin se embargo, discuta. en términos políticos se le adjudica al gobierno la responsabilidad primaria por los procesos inflacionarios. Eso no se deconstruyó, digamos. Por supuesto, porque además, en términos políticos, cuando vos das la discusión económica, lo que aparece es la contraposición. Digo, así como en términos políticos muy macro, lo que tenemos es la contraposición de 2 proyectos de país. En el marco de esos 2 proyectos de país, en lo económico, se anclan 2 modelos o 2 miradas de la economía. Una, la que está en la vereda de la oposición al gobierno nacional, que denosta absolutamente el rol del Estado, desde un lugar ideológico, filosófico, epistemológico, político, con lo cual es absolutamente natural, con la lógica de ese pensamiento y de esa mirada de la realidad, que se vierta la responsabilidad sobre el Estado nacional, porque es justamente el actor que se quiere correr de la escena política y económica, porque es en definitiva el actor que reasegura o contrabalancea, digamos, los intereses de los sectores populares por un lado y de los sectores del poder económico, en definitiva, ¿no? Imagínate que cuando el Estado entra a intervenir en la esfera económica, entra a intervenir en el debate por la discusión de cómo se forman los precios en la Argentina, entra a intervenir sobre las ecuaciones de costos, sobre la rentabilidad fenomenal de las empresas que forman precios en la Argentina, no solamente las alimenticias, que es por ahí lo que uno primero observa porque está muy al alcance de la mano, pero digo, sucede lo mismo en el caso de los insumos difundidos para la industria y eso se derrama en toda la cadena hacia arriba y hacia abajo. Claro, digo, al poder económico eso le pone de alguna manera los pelos de punta y sus voceros económicos y políticos tienen al Estado como un enemigo al que no van a dejar de hostigar, poner la firma mientras tengan posibilidad. Ahora, es una etapa de expectativa por lo que va a venir, ahora lo vamos a abordar más en profundidad, pero también de balance, porque en definitiva yo hacía referencia a que Cristina Fernández es una figura central de la historia argentina, de la historia política argentina, por sus presidencias, pero también por formar parte de un proyecto que empezó antes con Néstor, ¿no? con su marido. Y en ese balance de estos 12 años, una de las cosas, y siguiendo con esta misma cuestión que estábamos hablando de la inflación y del rol del Estado, que se puede hacer del gobierno de Cristina y también el de Néstor, es que se tomaron algunas decisiones erróneas con sentido estratégico correcto.
traduzco esto en términos de lo que estamos hablando de la inflación. Por ejemplo, era una verdad difundida en el ámbito político que el sistema de medición que tenía el INDEC del IPC, o sea, de los precios, era un sistema que había que modificarlo. De hecho, en el mundo se venía discutiendo modificación en el sistema de medición. En algunos países se implementaron modificaciones, en otros ya las tenían de antes, el caso de Estados Unidos, que hace un desagregado, no hace un solo IPC, digamos, toma distintas variables. Ahora, había que hacerlo. Da la sensación que en la Argentina se hizo mal, o por lo menos se explicó mal, o no se explicó correctamente, y eso sirvió para poner en discusión toda la cuestión. No solamente la medición de los precios, sino la cuestión inflacionaria en su totalidad. Sí. ¿Crees que eso se corrige, digamos, en tal caso corrigiendo o asentando el nuevo IPCNU que tiene el visto bueno de organismos internacionales, que en general la dirigencia política, sacando las mezquindades de campaña, que son lógicas y forman parte del juego político, la dirigencia política reconoce como un sistema de medición válida, es decir, que el tiempo, parafraseando a Scioli, que es uno de los candidatos, el tiempo va a terminar de ordenar esta cuestión de la estadística y vamos a poder terminar de discutir la cuestión de fondo respecto a, por ejemplo, cómo se forman los precios, cuál es el rol del Estado y cómo debe intervenir en esa formación de precios, o en tal caso se pueden dar en simultáneo, digamos, discutir esto por un lado y mantener abiertas las dudas respecto a si el sistema de medición es correcto o no. Sí, yo creo que algo de ese camino ya se transitó. Vos fijate que la verdad es que hoy en el debate público y desde un tiempo ya esta parte, la cuestión de la medición de los precios, sigue habiendo cuestionamientos sobre el INDEC y yo comparto con vos que está más teñido de una cuestión política y electoral que de una cuestión real, ¿no? Fondo, sobre, digamos, la cuestión técnica, digamos, en torno a la medición estadística. Me parece que hay parte de ese recorrido que ya se hizo, que hoy ese cuestionamiento que antes estaba no está. Yo recalcaría un par de cosas, ¿no? Digo, más allá de la cuestión técnica, que digo, todo sistema estadístico es perfectible y es discutible porque, a ver, son modelos, son construcciones técnicas, humanas, que pueden ser mejores, que siempre va a haber visiones, matices respecto de qué metodología, etcétera. Bueno, perdón, en relación a esto, le dieron el Nobel a un tipo que discute la forma en la cual se mide la pobreza. Exactamente. Por ejemplo, como lo hace la UCA. Digamos, el Premio Nobel de Economía discute que la pobreza no debe medirse, o plantea que la pobreza no debe medirse solo por los ingresos. Bueno, y acá lo hace así la UCA y es una referencia. Esa es la típica mirada liberal sobre la medición de la pobreza, que en todo caso en la Argentina de los 90 tenía un sentido porque tenías un Estado ausente que no brindaba absolutamente ninguna prestación, al contrario, se retiraba y por lo tanto, más allá del ingreso monetario, la verdad es que no había ningún tipo de ingreso indirecto ni nada que pudiera modificar las condiciones de vida de los argentinos por fuera de lo que pudieran ganar los pocos que todavía tenían el privilegio de tener trabajo. Ahora, cuando vos tenés un Estado presente que fortalece la salud pública, que fortalece la educación pública, que sustenta un sistema científico-tecnológico, que incluye a millones de compatriotas a través de una diversidad de programas, que promueve políticas de inclusión, que favorece el consumo, etcétera, etcétera, indudablemente las condiciones de vida de esa sociedad, ni hablar de la obra pública, digo, la obra pública, la inversión que tanto se denota también del Estado, es la que en definitiva termina revirtiendo las condiciones estructurales de la pobreza. A ver, el agua, el gas, la luz, los servicios básicos e infraestructurales que hacen a las condiciones habitacionales de una población y que digo, nadie podría dudar que no es igual de pobre dos personas, si vos ganás 10 pesos y yo gano 10 pesos y vos no tenés ni agua potable, ni gas, ni tu calle asfaltada, ni los servicios básicos que necesitas, nadie duraría que ganando lo mismo, si yo tengo acceso a todo eso y vos no, vos sos en definitiva más pobre que yo. Bueno, eso por el método DLP, por supuesto, no se mide. Pero a mí me parece que hay muchísimas más cosas para discutir en torno del INDEC, que por supuesto se las quiso soslayar en su momento. En torno del INDEC había una discusión política, el INDEC era además
a ver, era una cueva de negocios privados, en el INDEC se traficaba, y hay que decirlo, me parece, con todas las letras para poner la discusión con la verdadera dimensión que tiene, se traficaba con la información pública vinculada a las estadísticas para favorecer negocios de privados en la City. Yo creo que ahí también está parte de la cosa medular de por qué tanta crispación, como solían decir los detractores de este gobierno hace un tiempo atrás, en torno de cómo el Estado termina modificando y reconfigurando el Instituto Nacional de Estadística. Fernanda, nos quedan unos minutos y no quiero irme sin tratar de plantear dos o tres cosas respecto al futuro. La primera, hablabas de paradigmas. ¿Crees que están lo suficientemente instalados estos paradigmas? Por ejemplo, el rol del Estado y la intervención estatal, incluso en aspectos claves de la economía, o depende de quién gane, esto puede ponerse en cuestión e incluso revertirse? Es decir, ¿están galvanizados o pueden ponerse en duda y haber una reversión de esos paradigmas? Yo creo que hay una consolidación bastante importante de muchos de esos paradigmas. Me parece que lo pinta esto claramente es la posición que han ido tomando los opositores. Fíjate Macri, por ejemplo, ¿no? Que termina camuflándose en un rol que, por supuesto, nadie le cree en la sociedad argentina, pero se ve obligado a defender cosas en las que él mismo no cree, como la estatización de determinadas empresas públicas que han mostrado cabalmente sí, votó en contra, digamos, a tal punto no cree que votó en contra, ha dicho públicamente muchas veces que está en contra de todo este tipo de políticas, y sin embargo se ve obligado sobre el final de la campaña a volver sobre sus pasos y reconocer estos avances. Pero no me refiero a los candidatos ni a los políticos, me refiero a la gente. La gente lo tiene incorporado. Pero ¿por qué pensás que lo hace? Lo hace porque claramente está interpretando que la sociedad argentina ha tomado como derechos adquiridos determinadas políticas que se han implementado a lo largo de estos años y no está dispuesta a resignar. Brutal en el ejemplo, voy a ser brutal en el ejemplo. Los paradigmas del primer peronismo, que se mantuvieron incluso después del derrocamiento de Perón, las dictaduras, los 70, debieron ser modificados a través de una dictadura. Es decir, los nuevos paradigmas neoliberales que explotaron en los 90, pero que se impusieron en los 70, necesitaron de una dictadura genocida para instalarse, porque si no, la sociedad los tenía a tal punto incorporados que si no había una dictadura genocida no se podía modificar. No hay un escenario de esa característica. Y así todo nos los desterraron de todo, porque este proceso que vivimos en los últimos 12 años, con Néstor y Cristina Kirchner a la cabeza, es en definitiva un corolario de lo que se empezó a sembrar en términos paradigmáticos con el propio peronismo, ¿no? O sea, nunca se aborta de todo un proceso por más sangre que corra y por más terror que se imponga cuando está lo suficientemente arraigado en una sociedad. Nos queda el último minutito, te pregunto por dos o tres temas, o un tema de coyuntura rápido, que es, ¿crees posible una mega devaluación, que es uno de los miedos que está jugando ahora, o forma parte de los activos que ya tiene la sociedad, que sabe que ese tipo de supuestos remedios económicos, como una mega devaluación, son pan para hoy y hambre para mañana? Yo creo que hay una gran parte de la sociedad que interpreta cabalmente que una devaluación atenta contra su salario, que es la cosa más vital que tiene el argentino, que quiere llegar a fin de mes, tener su salario asegurado, tener una vida digna, tranquila y armónica. Por eso, digo, me parece que hoy, fíjate que ya no se habla con la crudeza con la que se hablaba hace un tiempo atrás, ni siquiera los más descarnados liberales se animan a decir algunas cosas con la misma crudeza con la que se decía hace un tiempo atrás. De todas formas, creo que indudablemente no va a haber una devaluación en la Argentina, justamente porque además la sociedad argentina no convalida ese tipo de propuestas y los candidatos que las encarnan, ¿no? Me parece que la etapa que se viene es una etapa que apuesta a una competitividad, que es lo que hemos sostenido siempre en estos últimos 12 años, no precio. Es decir, una competitividad que tiene que ver con ganar en términos sistémicos, mejoras para la economía de conjunto, en términos de logística, de transporte, que tiene que ver con ver qué pasa con el sector financiero y cómo ese sector se amolda mejor a las necesidades productivas de la nación, que tiene que ver con estudiar, sí, las necesidades y los desafíos que existen en cada una de las economías regionales, pero que responden a realidades particulares y que no se puedan resolver con una única medida, que la verdad es como casi un
pensamiento mágico, no pensar que tocamos una variable que es la nominalidad del tipo de cambio, que uno resuelve todos los desafíos que tiene en materia económica. Creo que hay una macroeconomía para el desarrollo muy sustentable, muy sustentada a lo largo de estos últimos 12 años, consolidada, y que esa es la base fundamental para poder pensar la sintonía fina de la que tantas veces ha hablado la presidenta y planificar estratégicamente el desarrollo en el marco de esa sintonía fina para los años que vienen en la Argentina. Gracias, Fernanda. Quedan pocas horas para votar. Los dejamos reflexionar. Es quizá el momento ciudadano más importante en la vida de nosotros como parte de una democracia. Así que reflexionen, nos encontramos en la próxima edición de Tenemos que Hablar. Chao.